Hola, soy Alejandro Gibó, miembro de la Asociación de Historiadores Los Quilmeros y coordinador general de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes. Los invito a recorrer la historia de Quilmes durante el siglo XIX, un siglo de grandes transformaciones para nuestro distrito. El 14 de agosto de 1812, Bernardino Rivadavia, secretario del primer triunvirato, firma el decreto que declara extinta la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes, convirtiéndola en pueblo libre y sus terrenos propiedad del Estado. Las razones para ello fueron variadas, pero no fue la menos importante el aumento en el valor de las tierras vecinas a la ciudad de Buenos Aires, provocado por el desarrollo agropecuario y comercial que la Revolución de Mayo de 1810 había arrancado. La presión de los terratenientes vecinos sobre la reducción, presión que existía casi desde su creación, se hizo lo suficientemente fuerte como para llevar al gobierno a disponer su disolución y parcelamiento. Es por la fecha en que ese decreto fue firmado que se celebra el 14 de agosto como Día de Quilmes. Unos pocos años antes, Quilmes había sido cuna de esa revolución. Si consideramos a las invasiones inglesas como el momento en el que toma cuerpo la idea del autogobierno en un sector de la sociedad porteña, Quilmes fue protagonista. En sus playas, declaradas sitio histórico, desembarcaron los ingleses el 25 de junio de 1806 y en sus barrancas se intentó la primera defensa. Derrotados los invasores en agosto, hicieron un segundo intento en 1807, pero esta vez desembarcando en Ensenada. Avanzando desde allí hacia la ciudad, el 1 de julio llegan a nuestra zona. La vanguardia acampa en las tierras de la familia Santa Coloma en la actual Bernal y el grueso del ejército, incluyendo a su teniente general John Whitelock, pasa la noche en la reducción, que había quedado casi desierta a pedido del virrey Liniers. La casa de los Santa Coloma, donde el Estado Mayor de la vanguardia inglesa pasó la noche, aún se encuentra en pie en Roca y La Paz, Bernal, y es monumento histórico nacional. Pero volviendo al recientemente creado Pueblo Libre de Quilmes, en 1818 el gobierno ordena al agrimensor Francisco Mesura que realice finalmente el trazado del mismo. En ese trazado original se determinan los solares para las 4 plazas que había en Quilmes Centro, de las cuales lamentablemente solo sobreviven 3, para los edificios administrativos, el ejido urbano, que se extendía desde la actual Irigoyen hasta La Barranca y desde Bransen hasta Alberdi, 12 quintas en sus alrededores y 72 chacras que llevaban el trazado completo desde la actual Sapiola en Bernal hasta Guido y Amoedo al sur y la cañada de Gaete al oeste. Las autoridades de los pueblos seguían siendo los cabildos y sus alcaldes de hermandad hasta diciembre de 1821, en que por ley la institución es reemplazada por los jueces de paz, que ejercen la máxima autoridad distrital. En Quilmes, como no podía ser de otra manera, ocurrió lo mismo y fue José Ferrari el primer juez de paz de la zona designado para el año 1822. 4 años después, nuevamente Quilmes es sede de otro hecho importante de nuestra historia. El 29 y 30 de julio de 1826 se produce frente a sus costas el llamado Combate de Quilmes, el más sangriento de la historia naval argentina. En el marco de la guerra contra el Imperio del Brasil, la Armada Nacional, al mando del almirante Guillermo Brown, se enfrentó a la poderosa escuadra imperial en un combate que no tuvo resultado definido, aunque logró detener la supremacía brasileña en el río por un tiempo. El Museo Histórico Regional Almirante Brown, ubicado en la Valle 25 de Mayo, Bernal, lleva ese nombre en homenaje a dicho combate, ya que fue inaugurado el 29 de julio de 1954. ¿Cómo era el Quilmes rural de aquella época? En esos años pasó por el pueblo el naturalista y viajero francés Alcide d'Orbigny, quien años después publicaría su Viaje a la América Meridional. En ese libro describe la zona de la siguiente manera: Quilmes, situada a 3 leguas de Buenos Aires, sobre un promontorio de escasa altura que protege sus casas de las frecuentes inundaciones a que están expuestas las tierras vecinas, presenta un alegre aspecto. Se ve movimiento comercial, tiendas, pulperías y muchos gauchos desocupados. Estuvo poco tiempo en el lugar, ya que, según nos cuenta, mi condición de extranjero debía hacerme mirar de mala manera por las gentes de la campaña, tanto más cuando las noticias políticas eran poco tranquilizadoras, sobre todo para los partidos que agitaban los campesinos. Es que comenzaban las luchas entre federales y unitarios que culminarían con don Juan Manuel de Rosas en el poder. La historia del rosismo en nuestro distrito ha quedado marcada por un hecho de sangre ocurrido en 1840. Era por entonces juez de paz don Paulino Barreiro. El 17 de septiembre de ese año, una partida de la mazorca entró al pueblo al galope por la actual Rivadavia, sacó a Barreiro de su despacho y lo degolló en la plaza principal, actual Plaza San Martín.
Pocos días después, también fue fusilado en el mismo lugar Casimiro Fálquez. Nunca se pudieron establecer las razones precisas de estos hechos. Los ejecutados eran considerados federales de pura cepa y la sospecha de haber colaborado en el intento de escape del unitario Avelino Viamonte no parece ser fundada. Sin embargo, cabe la posibilidad que hayan colaborado en algún intento de rebelión unitaria que haya puesto en duda su lealtad al Partido Federal, lo que selló sus suertes. Actualmente, una corta calle en Bernal homenajea a Don Barreiro. También por esos años visitó Quilmes el viajero inglés William McCann, quien años después editaría su célebre Viaje a caballo por las provincias argentinas, donde nos ofrece una somera descripción del pueblo. Quilmes tiene una iglesia construida de ladrillos y junto a ella un cementerio que en otro tiempo ha estado cercado por una pared, actualmente tan derruida que el ganado entra a pacer y destruye las tumbas. La villa se compone de una casa muy bonita y otras 12 de aspecto común. En los alrededores y en pequeñas parcelas de terreno bastante separadas unas de otras, se levantan los consabidos ranchos de caña y barro, a los que a la distancia se percibe rodeados de altos yuyales. Este lugar nunca será de importancia ya que no se encuentra cercano a un camino principal. Actualmente es una triste muestra de la más dura pobreza y desolación, provocada principalmente por la ausencia de habitantes masculinos debido a su obligación de servir en el ejército. Luego de la caída de Rosas, en febrero de 1852, asume el juzgado de paz don Martín de la Serna. Propone entonces la división del partido de Quilmes, que en esos tiempos abarcaba desde el Riachuelo hasta Ensenada y parte de los actuales partidos de Lomas de Zamora, San Vicente y Bransen hacia el oeste. El 7 de abril se crea el partido de Barracas al Sur, hoy Avellaneda, quedándose de la Serna como juez de paz del mismo y asumiendo el cargo en Quilmes don Andrés Baranda. 4 años después, el cargo de juez de paz se convierte en electivo, siendo Tomás Flores el primero en ocuparlo de esa forma. En 1861, Quilmes sufre un nuevo desmembramiento cuando se crea el Partido de la Paz, actual Lomas de Zamora. Por esos años comienza a construirse el edificio municipal en la esquina de Rivadavia y Sarmiento, la primera Escuela 1, inaugurada el 25 de mayo de 1863, y se instala en el pueblo la primera botica a cargo de don Agustín Matienzo. La pesimista visión del futuro de Quilmes que McCann ofrecía en su relato fue drásticamente cambiada gracias al genio y perseverancia de un estadounidense que, en 1823, había naufragado en las costas del pueblo y había encontrado en el mismo el cobijo necesario. Se trata de Guillermo Wheelwright, creador del ferrocarril a la Ensenada. El 18 de abril de 1872, luego de arduas discusiones sobre el lugar donde se ubicaría la estación, discusiones que fueron muy bien relatadas por José Andrés López en su libro Quilmes de antaño, el ferrocarril llegó a nuestro distrito. El periódico de lengua inglesa The Standard nos ofrecía por entonces otra visión de la zona. El pueblo de Quilmes cuenta con alrededor de 2.500 habitantes y está localizado en un promontorio que domina las costas del Plata con el camino de la ciudad de Buenos Aires a la distancia. Tiene una bella y flamante iglesia, una escuela estatal, 11 buenos comercios, varias salas de billar, 2 panaderías, 3 talleres de forja, una botica, una barbería y 2 hoteles. El doctor Wilde es el médico residente. Del juez de paz se dice que es muy activo y recto en su trabajo. Cerca del pueblo encontramos algunas bellas quintas y en los últimos meses se ha establecido allí una pequeña comunidad norteamericana que ha construido bellísimas casonas sobre la barranca. El valor de la propiedad se ha multiplicado por 10 y seguramente lo seguirá haciendo. Anteriormente, cuando las diligencias cubrían el trayecto con Buenos Aires solo 3 veces por semana, poca gente se acercaba a visitar el pueblo. Pero a partir de ahora, con la llegada del ferrocarril, el viaje será de solo 1 hora. Estamos seguros que pronto Quilmes eclipsará a otros pueblos como lugar de esparcimiento los domingos y en vacaciones. Es que la llegada del ferrocarril fue realmente el disparador para el progreso de Quilmes. A partir de ese 18 de abril de 1872, y más aún cuando el ferrocarril completó su trazado hasta Ensenada el 31 de diciembre del mismo año, el desarrollo del pueblo fue en constante aumento. Comenzó a explotarse el río como punto turístico con la instalación, en 1873, del primer tranvía a caballo que recorría desde la estación hasta la playa. A partir de entonces, su progreso convertiría a nuestra ribera en el primer balneario popular de Río, como bien lo definió Matilde Salustio en su libro dedicado al tema.
Ese mismo año 1873 aparece el primer periódico, El Progreso de Quilmes, fundado por José Antonio Wilde, al que 2 años después sucedería El Quilmero. En 1874, don Santiago Balerga instala su fonda y almacén en la esquina de las actuales Vicente López y 12 de octubre, y a su alrededor comenzará a crecer el primer barrio al oeste de Las Vías, la Colonia, hoy llamado Quilmes Oeste. En 1886, con la creación del partido de Florencio Varela, Quilmes pierde otra porción de terreno, pero su progreso no se detiene. Un año antes había llegado el teléfono y en la zona de Bernal comenzaban los primeros loteos. Hacia fin de siglo llegan las industrias que darían otra fisonomía al distrito. La Highland Scott Canning Company, congeladora de carnes, se instaló en Espeleta y la cervecería argentina, primero en Hudson con su maltería y luego en Quilmes Oeste. Fueron el inicio de la transformación que convertiría a Quilmes en un importante polo industrial durante el siglo XX. En el año del centenario de la independencia, 1916, Quilmes fue declarada ciudad, pero esa ya es otra historia.